en la región del Mukad, en las regiones de los montes Ararat en Turquía, a nivel interno existe la organización del movimiento jaránico a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel cósmico, y todas las jerarquías que se presentaron allí para el advenimiento del Harán dejaron plasmadas sus enseñanzas para cuando fuera menester y oportuno develar los secretos de la muerte mística. Recordemos que al igual que en las diferentes épocas pasadas, el Logos de Marte trajo a la humanidad los misterios crísticos del sexo, el quinto evangelio que le correspondía develar al quinto Logos, al Logos de Marte, cumplió su misión y estaba predicho desde el año 1950 que si esta enseñanza no lograba el objetivo, entonces la humanidad conocería los secretos de la muerte. Y fue así, digamos, como a través de la ardua labor que hizo el Logos de Marte en el planeta Tierra, nuestro planeta pudo ascender y entrar en ese concierto de mundos, en la nueva reorganización planetaria. Y hubo ascensos y descensos planetarios. Por eso, en este momento, nosotros debemos comprender que la enseñanza del Harán tiene unos aspectos que son fundamentales, que son necesarios y que son de vital importancia para que nosotros los seres humanos podamos conocer esos principios sobre los cuales se fundamenta la estructura del Harán y que fueron transmitidos, que fueron enseñados a partir de la presencia de las 10 jerarquías más grandes del Harán en la región del Mukad, cuando fueron convocados para el advenimiento del Harán al planeta Tierra. Por eso esos aspectos matemáticos del ser hicieron presencia para dejar plasmada la enseñanza que cada uno de nosotros debía asimilar para poder caminar en una forma segura, precisa, hacia la dirección de nuestro propio ser. Por eso, como vodka del rayo blanco, de la llama blanca, de la pureza, del levantamiento, de la ascensión, de todos los principios puros, acudió el emperador Súbrico de los reinos inmaculados de la luna blanca y de la hermandad de los altos. Como Volcán del rayo violeta, acudió a esta reunión
la emperatriz Período por los reinos aromáticos de la luz violeta en representación del planeta Venus. Como vodka del rayo esmeralda, de la llama esmeralda, de la verdad, de la medicina, de la alquimia, de las artes y del fuego líquido del dragón verde, de los reinos acuáticos y velados del Nicmunco, y en representación del poder, de la voluntad, de la constancia, del empeño, entonces acudió el emperador Horus por la alianza planetaria Mercurio-Neptuniana con la Tierra, por representación del cuarto vodka, de la llama, del rayo celeste y la llama celeste, del amor divino y del fuego sagrado y divino de los berberiscos, del sagrado mundo de Lisbeth, que se encuentra en las entrañas de nuestro planeta Tierra, y en representación del Cristo cósmico, en representación del amor divino y del santo misterio, acudió la emperatriz Torel. Como Volcán del rayo dorado y de la llama dorada, de la sabiduría espiritual, del santo aliento y de la inteligencia de la mente cósmica, de la gloria del genio del espíritu y de la grandeza espiritual, acudió el emperador Cario en representación de nuestro sol. Como volcán del rayo anaranjado, de la llama anaranjada, de la justicia, del código, de la doctrina y de todo sistema rector instruccional, de todo valor casto y de toda casta espiritual, y en representación de la justicia, la castidad, el pudor y todo valor y riqueza casta, acudió la emperatriz Odo, de la hermandad de los leones anaranjados por el planeta Urano. Como volcán del rayo salmón y de la llama salmón, de la libertad, de la liberación, de la redención, y en representación de la liberación de todo hijo de familia, de todo género y especie viviente, en todas las corrientes de vida en nuestro planeta Tierra, acudió el emperador Sexo de las serpientes redentoras por el planeta Júpiter. Como gota del rayo rubí y de la llama rubia, de la potencia ígnea, desatada en guerra contra la debilidad y la muerte, y en representación de las fuerzas cósmicas, de Didoniscas y de las potencias universales de los dragones del fuego divino, que disipan la niebla y la tiniebla roja, desatando el poder de la muerte mística en los campos del alma, acudió una emperatriz rubia de nombre Bandio en representación
de la alianza planetaria Marte y Saturno. Como Gotkan del rayo de diamante negro y como llama de diamante negro de la eternidad cósmica e invencible, y en representación de los eternos invencibles del Catricócar, que están ubicados más allá de las noches de toda la eternidad, y en representación de la Strid Catrik, que es el sistema que sirve de eje a nuestro sistema solar y a muchos sistemas del universo, acudió un emperador del eterno invencible con vestiduras de diamante negro llamado Banu Sekal. Como Gotkan del rayo K y de la llama K, de presencia invisible, de color invisible y en representación de todas las energías silentes de todos los universos, acudió el K. El K es el santo aliento inmanifestado que mora silente en la energía. Él vino en el silencio de la energía, habló en el silencio de la energía, y todos los 9 sabios más grandes del Gotkan le entendieron, le escucharon y comprendieron en él el todo viviente de todos los silencios de toda la creación entera. Así fue reconocido como el todo silente de la creación entera. Su postulado fue el más alto, el más elevado, y conforma por ello las enseñanzas más elevadas del Harán, la cual fue denominada Haranga. Estas jerarquías de los Gotkan, al hacer presencia en esta reunión, establecieron los 10 postulados a través de los cuales la sabiduría haránica debe cumplir su misión en el planeta Tierra. Y estos 10 postulados de las 10 jerarquías más altas del Harán están en representación de todos los 10 Gotkan primarios y de toda la hermandad de los Gotkan. O sea, del 0 al 9 y del 11 al 99. Por ellos fueron expuestos esos postulados. Recordemos que el Harán tiene una enseñanza basada en los códigos matemáticos a través de los cuales se expresa la verdad de estos principios fundamentales de cada uno de las jerarquías del Gotkan, constituyéndose una familia, que es la generación matemática de la divinidad.
Por eso, el postulado del primer Godhead es del emperador Sur, que es el representante o está en representación de la luna blanca y de la hermandad de los sándalo, o sea, de aquellos que se han levantado del polvo de la tierra. Y su postulado dice que en estos momentos, en estos instantes, el ser humano debe estar demasiadamente unido a su principio luminoso en él, porque contiene el nacimiento consciente y el levantamiento brillante de esa nueva luz verdadera en nuestro interior, que es el resultado de nuestro propio trabajo en nuestro propio camino. El hombre debe comprender de que debe purificarse, levantarse ascendido en la unidad de la vida, comprendiendo que la vida es una en todos los universos y que él como fragmento de esa vida pende de las otras. Y se establece que todo bien espiritual que el hombre se hace a sí mismo, lo está haciendo a toda corriente de vida universal. Y que todo bien que él le hace a toda corriente de vida, se lo está haciendo al Dios uno, autor de la creación existencial en las corrientes de toda vida. En el postulado del segundo Godhead, entonces se expresa, habla la emperatriz Prio. El hombre es un brillo en la luz. Si abre el ojo de su conciencia y se convierte en un iluminado. Pero el hombre debe comprender que para abrir ese ojo, o esos múltiples ojos que tenemos atrofiados en todos nuestros cuerpos existenciales internos, se debe purificar, limpiar, remover todas las asperezas que impiden que esos ojos se abran para poder contemplar la luz de nuestra propia conciencia, que se halla encerrada en la oscuridad impura de todas sus propias falsedades. Si el hombre trabaja en la luz o en favor de la luz, entonces su voluntad brilla y se convierte en un iluminado al disolver las tinieblas de su falsedad. Entonces puede ver la luz, puede comprender su poder, experimentar su poder y saber su verdad, saber su sabiduría.
Entonces el hombre así, iluminado, es un brillo más en presencia de la gran luz de Hazreika. Solo entonces así comprende el hombre que toda ilusión, que toda tiniebla es hiel y es amargura, y que la luz y el néctar son la miel de la dicha. En el postulado del tercer Gotkan nos habla el emperador Ódose en representación de Mercurio, de Neptuno y de la orden Camirra Tircade de los reinos acuáticos y velados del Nigmun, los cuales corresponden a los reinos sumergidos de nuestra Atlántida con los sobrevivientes, y en representación del poder, de la voluntad, de la constancia, del empeño. Entonces acudió el emperador Ódose por la alianza planetaria Mercurio-Neptuno con la Tierra. En el postulado del tercer Gotkan se nos enseña de que el hombre debe templar y retemplar su voluntad como el más afilado de los cuchillos para actuar en la verdad y apartarse completamente de todas sus falsedades. El hombre también debe comprender que el temple de su voluntad templa sus fibras internas, que actuando como las cuerdas del mejor violín, emitirán las notas verdaderas que pulsan en toda corriente de su vida, que lo armonizan con él mismo, lo armonizan con la naturaleza, lo armonizan con el universo y con todo ser viviente de toda la creación. El hombre debe comprender que esto no lo debe hacer una sola vez. ¿Por qué? Porque el hombre pierde su vida y se aparta de su sendero interior, donde encontraría su propia verdad, su propia misión y al Señor Divino en sus propios mundos internos, en los mundos de adentro. Por eso, este trabajo se debe realizar muchas veces, porque aún el mejor instrumento musical, de tanto vibrar y vibrar, se destiembla y siempre necesita del ajuste perfecto, y más aún lo necesita el hombre, que es una criatura más compleja. Por eso el hombre debe comprender que el temple de su voluntad debe actuar como el más afilado de los cuchillos
y la más diestra espada para matar a la bestia y a las bestias de sus impuras falsedades, que manda con tiránica majestad en los reinos internos de adentro, y que nos tiene cautiva la luz de nuestra conciencia, encerrada en las impuras tinieblas de la falsedad. El hombre debe entender de que cada vez que tiene dominio sobre las fuerzas pensantes, sobre todas las energías que pulsan dentro de su universo interior, entonces tiene el derecho de aprender la lección que vino a aprender cuando abandonó como semilla de hombre embrionaria todos los altos planos de conciencia, buscando la oscuridad del suelo, de donde solo se puede levantar y germinar la semilla del hombre, que se levanta de nuevo en su árbol de vida. Debe liberar su propia luz y debe ser su propia conciencia sobre el dominio de esas energías que pulsan en su creación. Se define en él la maestría. El cuarto Golkan, en su postulado, nos habla la emperatriz Torelli del juego divino de los berberiscos por el planeta Tierra, y cuya orden se encuentra oculta en los reinos internos de nuestro planeta. Nos enseña de que dentro del hombre existen multitud de reinos internos que él desconoce. La forma como nosotros y como el hombre puede llegar a ellos es a través de la fe en su propio Dios interno y descubrir y visitar sus propios mundos internos para poder conocerse mejor y poder conocer el universo de afuera. El alma es como la piedra madre sobre la cual se sostiene la estructura de este templo como cuerpo físico. Pero el corazón es el templo y el altar de ese vehículo interior, donde el hombre oficia a su propio Dios interno. Es por eso de que el hombre debe aprender a emanar su alma, así como ella emanó de su propio Dios Espíritu Creador, cuando el Dios Uno respiró en él y le dio su hálito de vida. El hombre debe comprender
de una vez por todas que todas las fe, que todos los santos misterios, que todos los divinos credos son uno en el corazón de Dios, que todos los alimentos son uno en el corazón de Dios, y debemos comprender que el amor y la fe es lo que nos hace un solo pueblo en toda la vasta extensión cósmica. En el postulado del quinto Godka nos habla el emperador Kari en representación del sol y de la hermandad del gran aliento espiritual. El hombre es un alma de aliento. Es un hálito de alma emanado de su propio Dios, aliento creador. El santo aliento vive, respira y palpita en su corazón. El santo aliento respira, palpita sobre la llama de su vida para avivarla, expandirla y extraer de ella una nueva luz, la cual es su propia verdad y que Él legará al mundo en cumplimiento de su misión espiritual. El hombre debe de reconocer y aceptar en él la presencia del santo aliento como el Dios uno, avivador de su llama tripartita, que es donde crepita el Dios Trino que nació en el hombre cuando el Dios Uno respiró en él. Ese Dios Trino es su propio ser. Ese Dios Trino es su propio yo soy y es su chispa inmortal. Por eso, cada ser humano debe comprender que ese Dios Trino, ese Dios Uno, se une dentro de él cuando el hombre conscientemente respira la mística sabiduría del santo aliento a través de las fuerzas divinas de su fuego santo, para avivar la llama tripartita que yace en su corazón y poder recibir los beneficios de la radiación triple. El hombre debe saber que su pensamiento, su sentimiento, sus emociones, sus palabras, al igual que sus acciones, están sometidas a la gran ley y al juicio o a la medida de la justicia divina, la cual siempre nos compensa nuestras buenas acciones
o malas acciones con dolor o dicha. Por lo tanto, el bien siempre es lo mejor. En el postulado del sexto Vodka nos habla la emperatriz Ódope, jueza anaranjada en representación del planeta Urano. El hombre debe entender y comprender que toda forma energética que yace en toda la corriente de su vida tiene inteligencia para crear positiva o negativamente. Y esto nos confirma la imagen y semejanza que nosotros tenemos o el hombre tiene con su Dios Espíritu Creador. Por lo tanto, el hombre, a través del temple de su voluntad, debe adquirir dominio sobre todas esas formas energéticas, pensantes, sensitivas, psíquicas, emocionales, verbales y sexuales alojadas en su cerebro, en su corazón, en su emoción, en su garganta, en sus órganos sexuales, para crear buenas obras que le traigan todo valor positivo en su vida. Porque es súper importante comprender que todo pensamiento negativo e incontrolado es un delito contra la mente cósmica, es un delito contra la inteligencia divina, es un delito contra la sabiduría sagrada del Espíritu Santo y del Santo Aliento. Que todo sentimiento negativo e incontrolado es un delito contra el sentimiento cósmico de la Santa Madre y del amor divino. Que toda emoción, que toda palabra negativa e incontrolada es un delito contra el poder creador del ejército de la palabra y del logos, armonía, creación y poder. Que el mal uso de la energía sexual o el incontrol de la misma pervierte y adultera todos los valores castos de todo hombre y atenta contra las fuerzas divinas de su fuego sagrado, de los cuales él lleva una porción en su corazón como llama tripartita y otra en su génesis sexual como energía del Kundalini. Por eso, el hombre debe adquirir dominio de esas energías donde se decide la maestría en las cosas de la vida. Y es donde aprende la lección que vinimos a aprender. Cuando descendimos de esos mundos aquí al planeta Tierra para buscar en la oscuridad del suelo
toda la sabiduría y toda la fuerza para levantarnos a través del árbol de vida, liberando nuestra conciencia y siendo nuestra propia luz. En el postulado del séptimo Gotkan, en representación del planeta Júpiter y de la hermandad de los hijos de la serpiente, entonces se nos enseña que el hombre es libre, es liberador y es redimido en el árbol de su vida, que es su columna vertebral, en representación de la liberación de todo hijo de familia, de toda especie. El hombre es libre y todo aquello que lo ate en esclavitud es opresión. Y contra esa opresión debe enviar a su serpiente sobre la rama del árbol de su vida para poderse liberar. En el postulado del octavo Gotkan nos habla la emperatriz Prio. La emperatriz Bandio, en representación de la hermandad Ola del Sodannauga y de la fuerza espiritual de los dragones del fuego divino, del rayo y de la llama. El universo está saturado de fuerzas, al igual que toda la creación entera y aún el mismo hombre. Estas fuerzas espirituales fueron lanzadas a toda la creación por la fuerza victoriosa de la mente espiritual, para que sirvieran de alimento a todas las especies creadas en los 7 planos creados. Pero al caer estas especies desde el ángel, el hombre, la bestia, el vegetal, el mineral, el llamado patrón alimenticio, se adulteró y nació la ley carnal de la evolución de todas las especies. Y nació la ley del más fuerte devorando al más débil. Entonces, el hombre, con todas esas especies vivientes, quedó atado al círculo de la muerte y a la rueda existencial de los sucesivos retornos. El hombre debe volver a ese principio vital, alimenticio, que se conforma
a través de las fuerzas espirituales del Santo Aliento. Estas fuerzas espirituales están representadas en los 10 dragones de la potencia ígnea del Santo Aliento. Y cada dragón contiene muchas formas energéticas que como alimento necesita el hombre en estos momentos para su realización espiritual. El hombre, cuando lucha por algo y contra algo, es un guerrero. Su caballo es el dragón, pero su arma es la fuerza victoriosa del Santo Aliento. El hombre debe comprender que del dominio de estas fuerzas energéticas, él tiene que desarrollar esa fuerza y potencia de la vida, esa fuerza para desatar en su interior los procesos de destrucción de la debilidad y de la muerte. Debe, a través de esas fuerzas espirituales del dragón de fuego y de la llama, en representación de todas esas fuerzas universales y cósmicas, disolver a través del fuego rubio la niebla y la tiniebla roja y desatar la guerra en los campos del alma. Es así como puede liberar su propia luz, su propio fuego, avivar la llama tripartita de su corazón para expandir esa nueva luz. En el postulado del noveno Gotkan, entonces nos habla el emperador Vanusekal del rayo de diamante negro y de la llama de diamante negro de la eternidad cósmica e invencible, en representación de los eternos invencibles del Catricoca, y nos dice: el hombre está llamado a ser un eterno invencible del Catricoca para perdurar siempre más allá de todas las noches de la eternidad. Vencer y vencer, o vencer siempre hasta terminar de vencerse a sí mismo y vencer todo aquello que atente contra su don de invencible, será su lema divisa en el Karán. Porque invencible aquel que todo ha vencido. Invencible aquel que por cuya causa nada reinará sobre él, sino que todo ha de servirle en completa devoción, porque el eterno morador, el eterno invencible, mora en él. En el postulado del 10º Gotkan
nos habla el Ka, en representación del santo aliento inmanifestado y de la energía silente de todos los universos. El hombre es un silencio silente. El hombre debe aprender a pensar en el silencio de su energía. Debe aprender a sentir en el silencio de su propia energía. Debe escuchar y hablar en el silencio de su propia energía, para aprender de todos los silencios que puedan escucharse en la creación entera, que en el silencio de la energía todos somos uno. Y el Dios uno es uno de nosotros. Por eso, así se establecieron los principios, se establecieron los fundamentos, se establecieron las bases de lo que debemos lograr cada uno en relación con las 10 jerarquías más grandes del Harán a través de sus fuerzas primarias, que esas fuerzas primarias conforman lo que son los axiomas o conforman los principios pilares de cada Gotkan. Por eso, en el Gotkan 1 tenemos como atributo la pureza y como pilar, que es el cerebro y el corazón de esa energía, sintetiza e integra el poder de las demás energías que maneja el emperador Sucre, para que el hombre pueda levantarse puro, ascendido, purificado en la unidad de la vida. En el Arcano Gotkan 2, entonces, la fuerza, la energía pilar, el cerebro y el corazón de esa fuerza, entonces tenemos la luz, que nos permite a nosotros establecer la línea del camino para buscar nuestra propia luz, nuestra propia dicha, nuestra propia felicidad. En el Arcano Gotkan 3, entonces, como pilar, tenemos nosotros en su corazón la voluntad. Que encierra los valores de todos los atributos de Gotkan 3, para que el hombre adquiera el temple, la decisión de lograr su propia regeneración, la encarnación de su propia verdad en el camino hacia su Señor, de poder y de armonía. En el Gotkan 4, como pilar sófico, como corazón del Gotkan, encontramos el amor.
que es la virtud capital, como corazón que puede integrar y unir todo. Recordemos, hermanos, que el amor es la única ley, que el amor es el uno, y que en ese uno y en ese amor somos unificados con la divinidad para desarrollar en nuestro corazón la mística, la fe, la devoción. En el Gotkan 5, como pilar sófico, encontramos la sabiduría del genio del espíritu. Recordemos nosotros que es a través de la sabiduría como abrimos las puertas del bien para lograr la victoria espiritual dentro de nosotros. Porque la persona en la cual tenemos que trabajar es en nosotros mismos. La sabiduría del genio espiritual en nuestro interior está latente a través de esa fuerza del aliento espiritual que nos lleva a la victoria, porque necesitamos ser alentados espiritualmente, porque es muy fácil desalentarse y claudicar. En el Gotkan número 6, el pilar sófico es la justicia, el corazón y el cerebro de la fuerza, que contiene las demás fuerzas, donde cada uno de nosotros debemos desarrollar el valor y el coraje para gobernarnos y vencernos a nosotros mismos, donde debemos aprender a actuar con equidad, con justicia, con equilibrio, para poder adquirir y atraer todo valor que nos lleve a conquistar toda casta, todo linaje, a través del poder creador sexual de la castidad. En el arcano Gotkan 7, entonces tenemos el pilar sófico de la libertad, porque el ser humano, el hombre, debe ser libre. Y la libertad es una conquista interior cuando desalojamos de nuestro templo todo aquello que impide nuestra libertad y que se vuelve opresión, que se vuelve tiranía, para poder ascender por el árbol de la vida, cuyos frutos son dorados, cuyos frutos están siempre en la eterna primavera, y que por fruto de vida tiene el fuego sagrado y divino del Kundalini y la fuerza tripartita de la Trinidad para lograr nuestra libertad. En el arcano Gotkan 8, entonces tenemos la fuerza. Recordemos el principio: yo soy la fuerza de toda fuerza. Sin la fuerza no se puede sostener,
Recordemos que el fuego rubio disipa la debilidad y la muerte y rompe los círculos de la muerte y rompe los círculos de la rueda existencial del sucesivo retorno. Porque esa rueda de la muerte es la rueda del samsara, y para romperla y ascender a los mundos superiores del espíritu, tenemos que desatar la guerra en los campos del alma para matar todas las debilidades y todo aquello que nos ate en esclavitud. Por eso la fuerza disipa toda debilidad. La fuerza disuelve toda tiniebla dentro del interior del hombre. Y en el número 9, entonces tenemos el objetivo. Como me enseñaba alguien, que la mirada debía tenerla siempre en el horizonte. ¿Y por qué en el horizonte? Porque es el nacimiento del Cristo Sol, de donde se levanta, y si yo y cada quien quiere levantarse, no debe perder la dirección de su oriente, porque su objetivo es caminar hacia su sol, en el camino de su verdad, en el camino hacia su reino interior, hacia su Señor crístico de poder y armonía. Nuestro objetivo es encontrar el norte, y el norte es nuestro propio Padre, pero lo podemos conquistar si vamos de oriente a occidente, siguiendo el camino del sol, para que toda la tiniebla quede atrás, porque si caminamos frente al sol, la oscuridad va quedando atrás. Si caminamos frente al sol, entonces tenemos una luz que es el poder de la conciencia para poder ver el camino, destruir la oscuridad, destruir las tinieblas y buscar esa unión con nuestra divinidad como ser. Por eso la fuerza del objetivo la debemos adquirir para marchar de existencia en existencia hasta lograr integrarnos con el ser, porque sabemos de que este trabajo es de sostenerse de pie hasta levantarse de la oscuridad del suelo. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados a ser pilares. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón un ser que ni siquiera nos imaginamos la grandeza que es. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior toda la sabiduría enterrada en los campos del alma. Cada uno de nosotros tenemos esas joyas del espíritu dentro de nosotros mismos, y necesitamos rescatar esa sabiduría, no solamente para servirnos a nosotros mismos, sino para poder con amor, con humildad, poder llevar la luz
a otros. Pero tenemos que tener dentro de nosotros esa capacidad de amar. Amarnos a nosotros mismos, amar a los demás, amar la naturaleza, amar el universo, amar nuestro trabajo y no permitir jamás que la desunión, la oscuridad, la desarmonía, el desamor, la ignorancia, la pérdida de valor, la esclavitud, la debilidad, nos haga perder el objetivo por el cual estamos aquí hoy reunidos. No estamos aquí por una simple casualidad. Estamos aquí porque las jerarquías de los Gotkan, las jerarquías de la hermandad de los Gotkan, nos tienen aquí en este espacio, en este tiempo, en este lugar, porque estamos llamados a servir en la nueva obra espiritual, jaránica en el planeta Tierra. Pero tenemos que amar este trabajo. Tenemos que amarnos nosotros como hermanos. Por eso, que toda maleza del camino sea apartada y disuelta. Que en nuestro corazón reine esa mística del hermano Francisco de Asís para tener el valor de ir de puerta en puerta y en cada persona que llegue a nuestro instante compartir la palabra que pueda aliviar su corazón y sembrar una semilla en él. Porque esa semilla que sembramos en él la estamos sembrando en nuestro universo interior, porque como nos enseñan los de la dinastía Sísori, en la cultura de los mayas, Dios está en mí como está en ti. Yo estoy en ti como tú estás en mí. Yo me veo en ti y tú te ves en mí. Entonces, como lo explicábamos ahora en el Gotkan 4 en su postulado, el amor y la fe nos hacen un solo pueblo en toda la vasta extensión cósmica. Estamos aquí acudiendo a ese llamado de nuestro ser para que esta personalidad física, que es la que tiene que morir, a través de mi esencia y la esencia de cada uno, podamos recibir la ayuda y la fuerza de las jerarquías divinas de la luz y del Harán para poder sostenernos en el camino. Porque nosotros no estamos impartiendo un juguete, estamos impartiendo una tabla de salvación, así como la entregó el Manú Baibalbata Noé en los finales de la raza Atlante, alertando sobre los acontecimientos que vendrían, y el Harán está completando en este momento ese principio, esa obra sexual, esa obra de la muerte, para que el amor resurja en nuestros corazones y podamos levantarnos del polvo de la tierra.